Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast. Cracoya Podcast, estamos acá nuevamente hablando de Misión Imposible Dead Reckoning parte 1. Como todos sabrán, nosotros ya habíamos grabado un episodio con Lucas Manuel Rodríguez de invitado, pero fue un episodio que por problemas técnicos en el audio de Lucas, que se perdió, no lo pudimos sacar. El que se anime a escuchar lo que llegamos a sacar del episodio en una calidad de audio pésima, lo puede escuchar en el Patreon de Cracosia. Pero, como sabemos que es un episodio que estaban todos esperando con muchas ganas, no quisimos dejar el espacio vacío para hablar de la película en la rama principal del podcast, ¿no? La que escucha todo el mundo. Por lo tanto, decidimos regrabar una conversación. En este caso no va a estar Luquitas, voy a estar yo solo, pero acompañado de una invitada que es Midi. Midi, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy contenta de volver. Igualmente estamos contentos de que estés acá. Bueno, Misión Imposible de Reckoning parte 1, al momento de grabar esto ya pasó y se fue por la cartelera. Sí. Creo que debe haber algunas funciones todavía, pero creo que todo el mundo ya la vio. Y creo que lastimosamente se perdió un poco en el océano Barbenheimer, que es algo que habíamos hablado en otro momento. Pero bueno, no deja de ser una de las grandes películas de este 2023. Quizás a modo más de anécdota me hubiese gustado que le vaya mejor en taquilla, pero bueno, no ocurrió. Pero bueno, la película no deja de ser excelente. Y yo te quería preguntar, Midi, para empezar, Sí. ¿qué onda vos con la saga? Porque no es algo que nunca te pregunté. O sea, ¿cómo arranca tu relación con la saga? También es una buena pregunta, si es que viste todas. Sí. No, la verdad es que no. De hecho, me hubiese encantado ver la 4. Vi las de Maguire. Me hubiese encantado ver la 4. Pero no la vi para el EPI. Vi la 1, obviamente, por De Palma. Y no me había... O sea, me encantaba la peli. Me encanta. Esa película siempre me encantó. Pero no me había dado como por seguir la saga, ¿viste? Sí. Y fue hace relativamente poco que vi las de Maguire y la de Wu cuando hicimos mes de Wu. No me acuerdo cuándo fue. Sí, sí, me acuerdo, hace ya un par de años, pero sí. Claro, y ahí vi la 2. Así que básicamente me falta la 3 y la 4. Vi las de Maguire, que las vi para atrás cuando vi esta, la última, la 7. Porque Sí. no las había visto. Y me gustó mucho. Y vi la 6 y la 5, como que fui para atrás. Pero en este mes, la verdad. Claro, o sea, antes del estreno, digo. Bueno, después. Después, No. claro, sí Después. hace unas semanas. Y bueno, no, espectacular. Obviamente mi favorita siempre es la de Palma, pero igual es un poco injusto porque no vi la 3 y la 4, pero bueno, creo que ahí hay No un... creo que te parezca mejor. No, creo que hay un sello ahí Eh, espectacular. Sí, no, algo que hablamos en su momento en la charla con Lucas Manuel era un poco como el devenir de la saga. También está bueno el contraste, me parece, entre alguien que es muy fanático de la saga, que soy yo, con también lo que le pasaba a Luquitas en esa conversación, como no ser tan fanático, sino haber visto las películas, pero creo que a Lucas le faltaba alguna Luquitas. ujú, Eh, Quizás es una saga también que creo que lo que pasó fue una cierta revalorización con el correr de los años. No porque en el estreno hayan sido mal recibidas, de hecho la uno hace ya varios años que fue revalorizada en su momento, pero me parece que con la llegada de McQuarrie, y también con lo que pasó el año pasado con Top Gun Maverick, un poco también va de la mano con la no, me trabé. revalorización. Revalorización de Tom Cruise como figura individual, eh, acompañó como todo este resurgimiento de una saga que ya tiene casi, bueno, no tiene, está a unos años de cumplir 30 años, ¿no? Uno las recuerda como muy recientes, pero ya los 90 nos están quedando un poquito lejos. Y es una saga que se supo reinventar, ¿no? Con cada entrega. Me parece que incluso las entregas más flojas, que para mí son la 2 y la 3, Ujú. tienen, digamos, ciertas cosas interesantes.
y cada película es distinta. Después, claro, digo, llega McQuarrie y McQuarrie imprime su sello en la saga y es el primer director que no solo repite películas, sino que repite 3 veces. Y no sabemos si después de The Reckoning, parte 2, va a seguir repitiendo, pero al menos hasta esa película va a ser el director que se encargue de la saga. Y también pensando un poco en cuando ocurre eso, tengo un contraejemplo muy, muy bueno y muy negativo de algo similar con una saga que es cuando en Harry Potter decidieron darle todas las películas a ese David Yates. Sí. No sé si viste las películas de Harry No Potter. vi una sola. Ni una sola. Ok. Que ese tipo está básicamente desde las 5 hasta Animales Fantásticos parte 10.000, no sé cuál es la que se estrenó la última. Sí. Y básicamente mató a la saga. O sea, la saga se convirtió en un template de grises y colores apagados. Misma estructura todo el tiempo. Cero visión autoral. O sea, Qué angustia. un desastre. Como alguien que en su momento leía los libros, me cae muy mal ese señor que pusieron ahí random aparte porque no es nadie el tipo. Y acá uno dice, bueno, McQuarrie está hace 3 películas y no solo en su momento reinventó a la saga una vez más, como en su momento lo hicieron Brad Bird, J.J. Abrams, John Woo, no lo cuento De Palma porque fue el que la creó, ¿no? Pero esos directores, y no solo la supo revitalizar después de la 4, si bien la 4 hizo su trabajo para revitalizarla, sino que con el correr de las películas se fue desarrollando él mismo como director. Y no sé si a vos te pasa eso o te pasó eso viéndolas ahora en retrospectiva hasta llegar a Dead Reckoning. Sí, estoy de acuerdo porque incluso siendo alguien como que no seguía la saga tan de cerca, creo que se ve como claramente de afuera que es un revival, ¿no? Para lo que es la película, sí, la saga. Incluso a mí me sirvió también que me faltan la 3 y la 4 porque es como que fui sacando a Wu como directamente de Palma hacia él, ¿no? Entonces es como súper interesante ver lo que hace él con De Palma. No es que, la verdad que las tengo que ver, pero no creo que, digo, que ignore las que están en el medio, pero sí se nota eso. Y respecto a cómo le fue, quizás, qué sé yo, tenga más suerte en la parte 2 que, bueno, que no va a tener este fenómeno de producción que hubo con las otras 2 películas que se estrenaron. Y yo la verdad que quería guardarla como lo que había visto en la película y demás para cuando salga la parte 2, ¿viste? Como para tenerlo todo un poco más cerrado, pero es una película igual re autoconclusiva, eso también me parece muy interesante. Como hablando de sagas, yo había visto la 2 hace un tiempo y fui a ver la 7 y se entendía perfecto y después vi las otras y era como que tenía todo como un sentido muy interconectado, pero no necesario, como no, digamos, no obligatorio. Y eso me parece re interesante porque es la primera parte de una película de cierta forma y no se siente como tal. Así que, bueno, quizás tenga más suerte en la segunda parte. Yo creo que lo que tiene la película con respecto a eso que decide ser la primera parte es que a mí un poco yo confío en McQuarrie, confío en Cruz, obviamente. Me da un poco de cosa todo el tema este de las segundas partes, más teniendo en cuenta cómo es algo que se repite mucho en las películas mainstream blockbuster de ahora, ¿no? De superhéroes y demás, que son 200.000 partes y multiversos y qué sé yo. Pero si hay algo que hacen muy bien, me parece esta dupla, y ya viene de Top Gun Maverick, que es encontrarle la vuelta a estos conceptos, si se quiere, más marketineros. Digo, Top Gun Maverick venía como inscripto, si se quiere, en todas estas nuevas entregas de de películas que tuvieron su éxito en su momento, pero nunca tuvieron secuelas, ¿no? Y todo el tema este también de las recuelas. Sí. Algo en lo que cae muy mal para mí Scream, por ejemplo. Bueno, Sí. en definitiva, digamos, creo que Top Gun Maverick y Dead Reckoning parte 1 son como películas que toman ese concepto y hacen un poco más, no caen en la mera, si se quiere, transcripción marketinera de lo que significa ese tipo de películas. Algo parecido, si se quiere, a lo que puede llegar a ser Shyamalan con toda la onda de Visit y el fan footage, o mismo lo que hace Shyamalan con la trilogía de Glass y los superhéroes, ¿no? Creo que los grandes directores pueden, si se quiere, tomar estos conceptos,
mal leídos, ¿no? O mal ejecutados directamente, y darle una vuelta de tuerca como para encontrarle la solución, si se quiere. Pero sí, más allá de ese miedo que podía tener uno, efectivamente hicieron eso. Y la película es no solo autoconclusiva, sino que es muy interesante lo que aborda a partir de ser Claro. una parte uno, y también una película, si se quiere, que está claro que las misiones imposibles, como lo dice su nombre, siempre fueron como escalando la situación, entonces cada misión es más imposible que la anterior. Pero esta parece como es la primera vez que parece un final, ¿no? Ujú. Y puede ir desde lo complejo que es el villano, al ser una inteligencia artificial, como si se quiere también a lo más simbólico que puede ser el enfrentamiento con un dios, que es lo mismo que, digamos, la inteligencia artificial es un dios, Sí, es según la como película. la lucha contra la oscuridad directamente, ¿no? Ya es como algo gigante. Sí, Em, porque uno piensa en las otras películas y piensa como en los malos, como en avatares claro, de la exacto. maldad. Sí, Y acá sí, te estás enfrentando a la maldad. claro. Sí, sí. Sí, el... ¿Qué ibas a decir? Perdón. No, 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 eso, que ya es como lo que se conoce como el satélite sombrío, ¿no? Digo, tradicionalmente es como el fin del fin, como la lucha final. Y, y en ese sentido, sí, por eso decía antes lo de la parte 2 como que me súper interesa ver las dos, como para abordarlo, pero ya, digo, en la parte uno está todo, ¿no? Em, pero sí, es como... se vería final. Y bueno, de Ya el hecho, título lo dice igual, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y de hecho esta entidad, si querés, que ya que la nombraste, empecemos por ahí, Sí. que es como, sí, bueno, la oscuridad es una inteligencia artificial enorme, ¿no? En términos de trama. Eh, pero hay algo como un momento decisivo, que de hecho se lo dicen, como tenés que elegir un lado, ya no existe el bien común. Eh, y pensaba que en términos tradicionales, una de la novena plaga, viste que está en, en el Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuco, que son los 5 libros eh, principales de la tradición judeo-cristiana. En el Éxodo, que es el segundo, están las plagas, que bueno, están usadas en un montón de simbolizadas y resignificadas en un montón de obras. La Sí. novena, son 10, ¿no? La novena, que es como antes del final, es la oscuridad total, ¿no? La época de la oscuridad. Eh, y, y bueno, eso acá está como recontra, como es el paso anterior al fin del fin. Y, y bueno, sí, es como el último enemigo, como que es difícil pensar después contra qué otra cosa se pueden enfrentar como mayor, ¿no? Aliens. Claro, exactamente. Eh, sí, sí, total. Me parece que además no solo es o sea, es el enfrentamiento del último héroe contra el último villano, ¿no? Claro. Que es un poco la figura de Ethan Hunt. Ya la última película, y esto es algo que hablamos en esa conversación semi perdida, Sí. es y es lo que más me quedó también cuando empecé a ver Dead Reckoning, se mencionaba mucho a Dios. Ujú. eh, Me puse a pensar como en la transición que hace Macquarie desde Fallout a eh, Dead Reckoning, de el enfrentamiento en Fallout de Ethan Hunt contra una organización que se llama Ujú. Los Apóstoles, perdón, eh, y la secuela, entre comillas, ¿no? La película que le sigue, enfrentarse a Dios. Como una progresión casi simbólica, como muy clara. Como si fuese un anime que se enfrentan contra el primer malito más chiquitito y después se enfrentan contra el malito más grande. O sea, Sí, totalmente. primero se enfrentan contra Vegeta y después contra Freezer. Bueno, acá se enfrentan contra Solomon Lane y después se enfrentan contra Dios. Claro. Eh, Digo, eso quizás es un poco más, o sea, está a la vista, digamos, me parece, si uno Sí. lo agarra.
Pero creo que toda la saga, incluso aunque vos no hayas visto algunas, Sí, ya tenía desde la primera como una asociación, quizás que fue increyendo, o quizás pienso que McQuarrie le empezó a meter como más pila ahí, porque en la uno viste que ya tenías esto de el contacto que hacen con el personaje de Vanessa Redgrave, que es la viuda, ¿no? sí. Que yo no sé por qué no hice la asociación, pero me la perdí, pero el personaje de Vanessa Kirby es la hija de ella. Yo no había casado eso en la saga, no sé por qué. Claro, en la O sea, conversación que viste, tienen en el tren. claro, exactamente, pero no me acuerdo si en Fallout ya lo decían eso y No, yo no lo agarré. no, me parece que no. Ah, no lo decían. No. Ok, bueno. Entonces no estaba tan despistado, porque Fallout lo vi 5 veces y me llamaba la atención, tipo, ¿cómo puede ser que no me di cuenta de esto? Pero no, bueno, viste que en esa película ya como que el contacto con el cual empieza la maquinación para probar la inocencia de Ethan Hunt está en la Biblia. Sí. O sea, él saca como no creo si es un papelito o la Biblia estaba como, no rota, sino como que en esos cuadraditos que les hacen a los libros Sí, había algo escondido. había algo escondido, exactamente. Eh, ¿Vos te parece también que la saga como que fue por ese terreno? Digo, más allá de lo que no hayas visto de la 3, de la 4 o de la 3. No, desde ya. Bueno, digo, eh, acá tenemos como el hecho de lo que está escondido, que es este submarino, ¿no? Que es como termina la 2, la primera parte, perdón, que es lo que va a estar en la segunda parte. Y sí, toda la saga, lo que vi, tiene esta cosmovisión de eso perdido que tienen que reencontrar, y acá es como que justamente con esto que hablábamos de que parece conclusiva o sí, un cierre ya, es como el extremo de eso, ¿no? Que ya directamente es como la salvación escondida, ¿no? Sí. Y bueno, esto es interesante, esto de que se habla de esta oscuridad total como un dios, ¿no? Cuando vendría a ser como lo opuesto. Y en términos de lo que vos decías de la saga, ¿no? De que te asustaba esto de que es una primera parte, que medio pareciera como seguir una lógica marketinera de ciertas sagas, ¿no? Bueno, de este tipo de publicidad que tiene ahora el cine. Bueno, no es publicidad, pero de producción, digamos. Sí, es producción y forma de Claro, ver las películas, ¿no? claro, vendría a ser eso, pero a la inversa, ¿no? Lo que se conoce como la analogía inversa, que también es algo que es súper tradicional, que está en las tradiciones, que es como las dos puntas de un arco, ¿no? Como lo mismo, pero por la razón inversa. Y en ese sentido, yendo como a lo más, en términos de producción de la saga, es eso, ¿no? Es como que toma ese disfraz, si se quiere, que bueno, un poco ustedes lo hablaban en la primera parte, bueno, justamente la parte perdida del capítulo. Sí. Y acá esto tiene lo mismo, ¿no? Que es como la oscuridad total, ¿no? Esto que hablábamos en términos simbólicos, como del gran satélite sombrío, pero ellos dicen que es un dios. Y justamente lo que tienen que buscar es como, bueno, lo perdido, que es lo que abre esa llave y demás, y que eso ya está en la 1, sí estoy de acuerdo. Y bueno, eso también es algo como súper, súper tradicional. A mí me pareció una película de las que vi como la más. De hecho, me pareció que toma muchas cosas de Spielberg también, en ese sentido, como. Bueno, un poco hablando que ustedes también lo hablaban de Indiana Jones, pero un poco la obra de Spielberg, viste, que está como lo perdido. Y pensaba en Minority, viste, que bueno, justamente lo que tienen que buscar es como el reporte minoritario perdido, que es lo que hace que resuelvan todo el caso. Sí. Y esto también, ¿no? Como que tienen que encontrar ese submarino para impedir esta propagación de la oscuridad. Y bueno, lo perdido, ¿no? Como en todas las tradiciones siempre está como esta figura de algo que desde una época se perdió o está oculto. Bueno, lo más conocido en nuestra tradición occidental es obviamente el Santo Grial, que bueno, lo toma Indiana y demás. O en la tradición judía es la palabra divina perdida, que de hecho se dice la palabra perdida. Y bueno, el arca perdida después en Indiana Jones.
para los hindúes es el soma, para los persas es el ahoma, ¿no? Como en todas las tradiciones está esta figura. Y bueno, justamente que es como un símbolo en realidad de la pérdida de la Trinidad. Bueno, la pérdida de lo sagrado y demás. Sí. Y bueno, les decía lo de las plagas, que la novena es la oscuridad total y la 10ª, que es el fin, es la muerte de los primogénitos. Que bueno, es un símbolo, ¿no? O sea, sería la muerte de los primeros hijos, pero en realidad se refiere como a la muerte de los principios. Y bueno, de los principios sagrados, obviamente, ¿no? Y algo que me parece... que vendría a ser sería como la conclusión lógica después de la oscuridad a todo lo que se amenaza en esta película con respecto a vas a perder a tu familia, o incluso a un nivel gubernamental, ¿no? Como esto que le dice el director de la CIA a Gabriel y a Paris en el tren, ¿no? De querer como borrar a Estados Unidos y arrancar de nuevo. Exacto, como el fin de los tiempos y se vuelve a empezar desde las ruinas, ¿no? En términos bíblicos. Sí, totalmente. Incluso viste que está la charla de los dos agentes en el tren en el tercer acto que le dice, ¿y vos qué harías si la encontrás? Y se la doy a alguien que superior. Yo estoy del lado de la humanidad, siempre le dice, ¿no? Como es también esto de tenés que elegir un lado, es como, bueno, es esto, o sea, o perdemos todos, ¿no? Y bueno, y ya que nombraba Minority, esto de lo perdido, bueno, obviamente que recuperar esto es un símbolo de no perder la Trinidad, viste que ellos tienen dos partes de la llave, que son, digamos, bidimensionales, por así decir, que si las unís es una llave tridimensional, justamente. Sí. Y bueno, la figura de la Trinidad es como el resultante de la dualidad. Y pensaba en Minority, que ella es la tercera, ¿no? La que tiene este reporte minoritario y tiene dos gemelos, ¿viste? Y en ella, que es, bueno, aparte de lo femenino, la figura del femenino, es la tercera, es la Trinidad, y además es la que posee justamente este reporte minoritario. Y termina Minority, para los que la hayan visto, que ella con los dos gemelos se van como a un campo, ¿no? A un campo, claro, y creo que el diálogo, hay una voz en off que dice algo así como se fueron a un lugar secreto donde todo su conocimiento está a salvo, ¿no? Como de vuelta esto de como la sabiduría o la Trinidad oculta o refugiada. Y bueno, y ahí inmediatamente uno lo puede ligar con Ilsa, ¿no? Que él la tiene que ir a buscar al desierto, que ella tiene la llave blanca, justamente. Y bueno, eso. Creo que algo... No, está bien. Está buena la relación que haces con Minority Report, porque digo, yo no creo que uno pueda hacer un mapa maestro de todas las películas que actúa Tom Cruise. Uh-huh. Pero sí es cierto que es un actor que poco a poco fue como transformándose en esa figura del productor, si se quiere, más de la etapa clásica de Hollywood. Sí. Con mucho control sobre sus películas. E incluso en esa etapa donde uno quizás no tenía tanto rol, o sea, no estaba tan apegado a ese rol. Uh-huh. Si uno piensa en las dos películas que hizo con Spielberg de ciencia ficción y piensa en Dead Reckoning, es difícil de ver que él no haya tomado cosas de ahí para lo que es esta película, porque también en La Guerra de los Mundos, que es la otra película que hizo con Spielberg, sí, hay una idea como de ordenamiento de lo tradicional, en este caso creo que es la familia, ¿no? La recomposición de la familia de él, a partir de la llegada de algo que cae del cielo literalmente, y que en este caso, bueno, son los aliens, ¿no? Uh-huh. Algo que pone como en jaque a toda la humanidad, y hay que buscar, si se quiere, en lo más primitivo, una forma de vencerlos, que de hecho en la película es literalmente algo muy primitivo, que es un simple estornudo. Uh-huh. ¿No? Algo que los humanos en sus millones de años antes era considerado una enfermedad mortal. En este caso, cuando llegan los aliens, se vuelve como esa etapa primigenia para vencerlos. Entonces, en este caso me parece que no es para nada dispar la relación con lo que ocurre en Dead Reckoning, y en una saga donde justamente, primero, cada vez se fue
aumentando el nivel de dificultad del enemigo hasta llegar a este punto del enfrentamiento con Dios. Y segundo, también el rol que tiene la tecnología en toda la saga, porque digo, la idea de Misión Imposible también, o lo que resuelve muchas de las cuestiones de las películas, es justamente los chiches, ¿no? Los gags tecnológicos que a medida de las películas a lo largo de las películas van usando. Y en este caso todo eso como que se pone en jaque, ¿no? Se pone como en un momento de nada de lo que usemos tecnológicamente nos va a servir. Hay algo muy interesante de la 4 que no la viste pero te lo comento, que es una de las primeras películas donde empiezan a fallar los chiches. Lo voy a decir así porque ya lo dije antes. O sea, hay mucha escena de acción construida a partir del humor por el fallo del elemento tecnológico. Ujú. Y eso es algo que se fue tomando en el resto de las películas de McQuarrie, y acá, si se quiere, le da como una vuelta de tuerca con respecto a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y demás, ¿no? Básicamente no confiar en la tecnología, no sé si no confiar, pero entender que hay que usarla en contra de ella misma. En especial contra algo tan intangible. Y ni hablar que los toques, si se quiere, que tiene la inteligencia artificial a lo largo de la película, la establecen, y no sé si vos pensás igual, como justamente una película de ciencia ficción, como Minority Report o La Guerra de los Mundos. Sí. No sé si vos lo viste así, como desde ese aspecto, ¿no? Más de ciencia ficción distópica. No, desde ya. Y también esto de que, bueno, ustedes hablaban un poco del principio, en términos de esta entidad enemiga que simula ser como una nave y era una ilusión, ¿no? Era un fantasma. Y en ese sentido creo que es muy claro esto de, bueno, justamente que es una inteligencia artificial, que lo tecnológico empieza a fallar y que medio que el enemigo como ya usa esos medios, viste que cuando a Ethan lo guía, lo orienta mal, le dice como que vaya para un lado y vaya y en realidad lo está guiando para otro porque se metió la inteligencia artificial en la conversación que él estaba teniendo con los amigos, ¿no? Que lo estaban orientando y por ese, Sí. digamos, por ese atajo errado que le hace tomar, la asesinan a Ilsa. Y cómo justamente ellos en el principio quieren dispararle a esta nave, pero es un fantasma. Entonces está como esta imagen de que esta lucha, si se quiere, o esta propagación de justamente de lo tecnológico, pero en un sentido de la materialidad, ¿no? De una época de pura materialidad. No en un sentido de materialismo, sino literalmente de materialidad, ¿no? De la expansión de las cosas tangibles y de cómo de repente se pasa a poner, si se quiere, lo sagrado, bueno, Dios, justamente como le dicen a la inteligencia, en algo tangible o en un desarrollo tangible, ¿no? Como empezar a construir, entre comillas, que es como imposible, una suerte de sacralidad en un avance, no como poner las esperanzas en un avance material, que es algo quizá muy de esta época, ¿no? Como que nos van a salvar los robots. Sí, sí. Y en realidad no, en realidad justamente no sirven las armas, justamente como el principio, materiales, porque no es una lucha material. Pareciera que lo es, pero claramente esas armas se nos quedan cortas porque la lucha justamente es contra una oscuridad, entonces las formas de derribarlo no son materiales. Bueno, nos falta la segunda parte, pero tiene más que ver con esta llave y con lo que sea que abre que con bombas y demás, ¿no? Digo, la lucha contra esa entidad. Sí, de hecho, digamos, más allá de que en el final haya que evitar una explosión de una bomba, o sea, no desactivarla, sino que una bomba explota el puente, Sí, no es tan importante, si se quiere, como el hecho en sí de desactivar algo tecnológico, sino el de frenar una máquina, ¿no? En claro. este caso es el tren, pero bueno, el tren es si se quiere, un desplazamiento de lo que es la inteligencia artificial. O sea, frenar el tren es frenar a la inteligencia artificial y a, bueno, sus avatares, ¿no? Que como
como señalábamos antes, digo, en el caso de Fallout podían ser los apóstoles y acá es literalmente el ángel Gabriel. Eh, Vos tenías algunas cosas para comentar, ¿no? Sobre la figura de Gabriel, y me parece muy interesante también pensar a la figura de Gabriel junto a la otra nueva integrante de la saga, que es Grace, ¿no? Bueno, la gracia, en fin, eso ya Sí, lo hemos leído bastante. sí, sí. Eh, pero que aparezcan los dos en polos opuestos en una misma entrega es muy interesante. Sí, sí, de eso había escrito Citric en Twitter, en el hilo de Twitter, que lo pueden ir a leer. Pero sí, bueno, de vuelta a esto, ¿no? Que habíamos hablado de las analogías inversas, ¿no? Él es como un ángel, pero en realidad es como una suerte de ángel de la muerte, si se quiere, que trabaja para la oscuridad o que responde a esa oscuridad. Y ella, bueno, justamente toda esta escena que se da en el puente, que Ilsa, bueno, está este debate de si muere o no muere. Pero bueno, Claramente no. para mí sí, no simbólicamente, pero creo que sí, ella. Pero bueno, el punto es que en un puente, ¿no? Sí, Y, sí. y justamente, bueno, lo que hablábamos con esta cosa que siempre se encuentra perdida y demás, que en Indiana es el arca, en busca del arca perdida, que es un paralelismo en busca de la palabra perdida, que bueno, el arca es un simbolismo del puente, ¿no? Sí. La conexión con los cielos y la tierra. Eh, y bueno, ella justo muere ahí y la asesina este ángel y, y ahí digamos surge medio sin quererlo, ¿no? Una suerte de iniciación del personaje de Grace. Sí, aparte, digamos, justo en el puente conviven como esos dos nuevos integrantes, que son a su vez los polos opuestos. Y también Claro, está bueno, digamos, cómo la introducción de los dos en el aeropuerto es, o sea, los dos tienen un engaño como de apariencias, ¿no? Ella se aparenta ser una persona común, uh-huh. pero es una ladrona, y después todo lo que implica, digamos, los devenires del personaje de ella en la película, de bueno, de me cambio de bando, el trabajo para este, trabajo para el otro, no, en realidad trabajaba para alguien más. Y el engaño, si se quiere, más, eh, sí, no solo tecnológico, sino también como monstruoso barra fantástico de su primera aparición casi fantasmal, ¿no? Uh-huh. Con toda esta idea de la eliminación en tiempo real de sus datos Sí, frente a las cámaras. sí, Y después también, también, sí. bueno, sí, decí vos. No, que también es interesante que a ella la manda Vanessa, ¿no? El personaje de la viuda, a robar una parte de la Sí, llave, pero ella va como un simple mandato de lo que es su, digamos, profesión, que es robar. sí, un contrato. Claro, y viste que Ethan le dice, no tenés idea de lo que robaste, ¿no? Entonces también está como esa idea de como bastante moderna de la profanación o del juego con ciertas cosas que, bueno, terminás involucrándote, ¿no? Como por algún lado te termina volviendo. Sí, sí, y aparte también esa idea del encuentro de ella, primero con algo meramente material y después lo que significa eso que está encontrando ella, ¿no? Es Claro, un poco, digo, el lugar común, si se quiere, del encuentro con lo sagrado. sí, sí, Además de justo ser una llave, que es una cruz, bueno, en fin. Y esto de las dimensiones que comentabas antes. Eh, Me parece que también al ser una saga donde todo el tiempo se estuvo como rozando el costado bíblico, o simplemente el costado fantástico, creo yo que eso le da como que lo dota al personaje de Ethan Hunt de algo que justamente ella no tiene. Y es, si se quiere, como toda este bagaje detrás, más allá de la cuestión de que hay 6 películas antes, pero digo, sí, de todo ese recorrido del personaje, y de las cosas que tuvo que enfrentar, ¿no? Y de las representaciones y los avatares del mal que tuvo que enfrentar para prepararla a ella. Eh,
porque aparte también tiene esto, que también lo hemos comentado en Twitter y demás, y bueno, en la conversación con Lucas Manuel, de es la primera parte, no solo de una entrega final, no sabemos si final, pero bueno, vamos a suponer que es la final, y eso equivale, si se quiere, a una conclusión de muchas cosas, ¿no? Digo, del personaje de Ethan y demás, sino que al mismo tiempo es una primera parte de un rito de iniciación que tiene el personaje de Grace, que un poco a lo largo de la película revive todo lo que Ethan tuvo que pasar, si se quiere, en la primera película. Obviamente después Ethan tiene como todo esto de cada película, en fin, es el protagonista hace ya mucho tiempo. Pero digo, lo que está sintetizado en la primera película, y si se quieren las otras con respecto a la formación de una familia, y todo lo que eso equivale, ¿no? La importancia de los amigos, la familia que tiene esta última entrega y también las anteriores, y que ella reviva como todo eso, que ella viva todo eso y que a la vez Ethan lo reviva, con sus ojos viéndola a ella como pasar por eso, y que también se asocia un poco a eso de los flashbacks, viste, como del momento ese del asesinato que se repiten varias veces, que es algo que no sabemos, o sea, viste que la película no te explica qué es eso exactamente, o sea, sabemos que es como el momento donde Ethan como que entra al FMI, Sí. pero no sabemos quizás quién era Gabriel antes, o sea, quién es la mujer que matan, qué era él antes, y yo supongo que esas son las preguntas que lógicamente van a contestar en la segunda parte, y es como la parte más de secuela que tiene la película, pero al mismo tiempo funciona dentro de todo el marco que estuvimos hablando, ¿no? Sí, totalmente. Se entiende perfecto. De hecho, como yo no había visto la 4 y la 3, pensé que era como algún frame de esas. Ah, Y digo, voy a preguntar porque me estoy perdiendo, pero no. Sí, de hecho pareciera una traición, eso también es súper interesante, ¿no? Siendo él como el ángel que se vuelve como antiángel o arcángel, ¿no? Pareciera una traición. De hecho creo que se comenta, ahora no recuerdo, que él lo traicionó asesinando a esta mujer. Entonces, bueno, justamente como una herida originaria del héroe a partir de una traición que después como que se vuelca hacia el mal, ¿no? Todo eso pareciera estar. Pero, pero sí, hay que ver con qué tiene que ver. Y bueno, también totalmente lo que comentabas de Grace y también en un sentido como en relación a la inteligencia esta artificial, ¿no? Como que o este desarrollo, como, bueno, quieren robar, que ella lo hace meramente por una recompensa material, como quieren robar esto en pos de esto, pero por algún lado termina saltando. Ella después justamente no tiene elección. O sea, es la cárcel, la muerte o la causa, por así decir. claro. Sí, sí. Sí, o sea, no, la decisión, o sea, obviamente hay una cuestión, si se quiere, de la trama donde ella tiene que decidir apretando el botón del smartphone y demás. Claro. Pero hay una decisión mucho más grande en juego, que ocurre al mismo tiempo que esa. Digo, el sí, el no, no es para pasar plata de Bitcoin, de criptomonedas Claro. a una billetera virtual, que de hecho es muy curioso porque justamente es otro de los temas tecnológicos en boga, ¿no? Sí. El tema de las criptomonedas y demás. Casi que la película está diciendo que la decisión no está en las criptomonedas, sino en la posición que uno toma frente al mal. Sí, sí. O frente a algo que es superior en el sentido espiritual. Uh-huh. Pero sí, sí. Y aparte, digamos, otra cosa que a mí me gusta mucho del final, con respecto a esto, es el tema de cómo el propio tren se va destartalando de adelante hacia atrás, ¿no? Y lo Claro. que tienen que hacer ellos es muy interesante porque en un principio la idea es llegar hasta el maquinista, y una vez que se llega al maquinista la idea es volver para atrás, y ahí está un poco el procedimiento de la película. Y luego también lo de desprenderse de ciertas cosas es el desprendimiento de los vagones,
Y otra cosa que me gusta mucho también es la idea de cómo se puede sintetizar los valores que se ponen en juego en este enfrentamiento cuando lo primero que hace Gabriel al entrar al tren, que dicho sea de paso, entra como Drácula, ¿no? Sí. Digo, o sea, entra como la escena del barco en Drácula. Ujú. Como lo primero que hace él al llegar al tren es justamente no solo matar al maquinista, sino matar al obrero que está trabajando manualmente para que ese tren, ¿no? Que esa máquina funcione. Claro, y la vuelve automática, de cierta forma, para que no pare, obviamente, en términos de trama, pero digamos, mata algo que en su momento era como pala y carbón, ¿no? Como en un sentido de oficio, si se quiere, o sí de origen, y la vuelve algo mecánico, que bueno, justamente ellos tienen que volver a ese origen mecánico para revertirlo y después ir yendo para atrás, como decís vos, como que vuelve a ese juego de inversos, ¿no? De que tienen que volver al principio del tren, que está automatizado, y después eso pasa a ser el final y tienen que ir para atrás, digamos. ¿No sentís, ahora que lo pienso, que la película hace una clase de cómo funciona el mundo desde la revolución industrial hasta la modernidad Sí, tranquilamente. en esa escena, digo? Tranquilamente. Para hablar de lo gran película que es, ¿no? Digo, No, más sí, como, sí. Tranquilamente. ni hablar la figura del tren. Pasa que no lo quiero repetir porque, digo, hemos hablado en 130 episodios 10.000 veces de lo que significa el tren. Desde ya, sí, sí. Pero si el cine lo sigue haciendo es porque justamente no hablamos al pedo en esos 130 episodios. No estamos locos. No me parece, o sea, esto justo lo estábamos hablando en el momento en el que murió la grabación, estábamos hablando de esto con Lucas Manuel, Ujú. que es que no me parece que la película necesariamente hable sobre el cine, y no estoy muy a favor, y no sé qué opinás vos, no estoy muy a favor de que la lectura de una película se reduzca solamente a, bueno, esta película habla sobre el cine. Ujú. Me parece como que la película aborda como un montón de otros aspectos, Sí. más allá del hecho de, bueno, lo tecnológico, dar vuelta a la máquina, en fin, ¿no? Ujú. Como todo eso que ya hemos hablado bastante. Me parece que la película no se cierra solo en eso como para decir, bueno, Dead Reckoning, el cine. Yo entiendo, y ahora te dejo opinar, pero yo entiendo, por ejemplo, que en Top Gun Maverick, bueno, estaba lo de el tema de los aviones, del avión viejo, que él le dice todo este tema de que no me voy a retirar. O sea, hay unas conexiones muy claras para decir que Top Gun Maverick está hablando sobre el estado actual del cine. Y acá también, digo, uno dice, bueno, está hablando sobre la inteligencia artificial, seguro está hablando de ChatGPT. Y bueno, un poco sí está hablando de ChatGPT, pero la idea, me parece, del enfrentamiento con este mal va mucho más allá de lo que pueda llegar a decir sobre el cine. Digo, estuvimos hablando en este rato sobre cómo es una vuelta a las bases de la primera pelea, si se quiere, como el origen de la pelea entre el bien y el mal. Si Sí. ahora toque con el cine, bueno, toca con lo que le está tocando al cine de inteligencia artificial. Pero no creo que la película sea otro testamento más sobre que estamos hablando sobre el cine solamente. No, sí, estoy de acuerdo. No, aparte, bueno, más allá de que creo que mismo el villano ya te da cuenta de eso, ¿no? De que es un poco como más amplio, obviamente forma parte y sobre todo porque el lenguaje artístico en el que lo está narrando es una película desde ya y es cinematográfica, pero no, sí, creo que es mucho más amplio, incluso que tiene que ver con el arte, ¿no? Como también, ya que lo nombrábamos a Spielberg, ¿no? Como el final de The Fabelmans, que está ahí el pequeño Spielberg diciéndole a Ford, no, porque yo vi todas tus películas, y Ford le dice, no, ¿qué es de arte? ¿Qué sabes? No de cine, de arte, ¿qué sabes? Entonces, creo que si hoy están hablando como los directores de algo, es como sí, que entendimos del arte, ¿no? Obviamente el cine es no el último porque ahora tenemos los videojuegos, pero digo, es una de los últimos lenguajes en términos de desarrollo, pero el problema sí es la crisis, para decirlo medio solemnemente, es el arte, ¿no? Como una totalidad. Claro, o sea, y aparte es como
no solo es, digamos, como la más reciente innovación, sino también la más vigente en términos comerciales. Desde ya. Sí, sí. Digo, no es que, y esto lo sabrás muy bien vos, pero no es que ahora se editan menos libros que antes. No, ahora se editan más libros que antes. Lo que pasa es que la gente no los lee, o sea... Claro. Obviamente, yo entro a una librería hoy y tengo para elegir entre 10.000 libros. Claro. Pero no veo a la gente comprando un libro de Shakespeare o un libro... Ni siquiera de Shakespeare, digo, un libro, qué sé yo. Sí, sí, sí. Mujercitas. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo. Entonces, o un libro de Stephen King, qué sé yo. Sí, sí. Entonces, digo, en ese sentido, claro, sí, digo, uno elige contar esto en el arte más vigente y en el arte más comercialmente exitoso, aunque estamos en una etapa de crisis igual, pero sí lo sigue siendo. Sí. Y es algo en lo que la gente comenta, porque la gente ya no habla de teatro casi, Ujú. no habla de ópera, ópera estamos en el funeral, me parece. Hace ya varias décadas. Y bueno, después pintura, no sé, vos sabrás mejor, pero ni hablar, supongo. No, sí. Entonces, bueno, sí, elige para contar este medio, pero me parece que está hablando, como vos bien dijiste, como de algo superior en términos de qué significa el arte. No sé si querés agregar algo más. Yo por mi parte como que ya he hablado, pero bueno, Sí. si querés, aprovechando el espacio para comentar algo más, lo podemos... Adelante. No, creo que hablamos de todo. Quizás la nombramos medio por encima del personaje de Ilsa, que sé que ustedes creo que la mencionaron más en el episodio perdido. Pero es muy interesante que en toda esta historia de grabación hay un episodio perdido, es espectacular. Sí. O sea, lo lamento por ustedes que grabaron 2 horas y media, pero me parece espectacular. Es de récord imparte uno si hubiese ganado la inteligencia artificial. Sí. No, eso como el personaje de Ilsa, que igual lo nombramos en el sentido de que ella tiene una de las partes que forman la Trinidad, que justamente es la blanca, ¿no? Que se muere en el puente y demás. Pero algo que me gusta mucho de ella y en general son como las presentaciones de los personajes, ¿no? En un sentido Sí. más de análisis más cinematográfico. Obviamente simbólico, pero digo, cómo los presenta. Bueno, a él está en las sombras, que además lo dice, pero viste que tiene la mitad de la cara iluminada y la mitad está en la oscuridad, ¿no? Como que justamente él está en el traspaso o en el medio. Sí. Después, bueno, ella en el desierto, ni hablar, que la tiene que ir a buscar, que está en Yemen, que no es como cualquier desierto, ¿no? En Yemen, y está muy bueno esto de que tiene un parche ella en el ojo, obviamente en un sentido de trama porque es francotiradora, pero yo creo que es la primera vez, si bien ella creo que es la 5 que ella está en una cabina, en una ópera, siendo francotiradora, Sí. pero Sí, no Robinson. tiene el parche. No. Entonces, me parece interesante eso, como ella siendo como esta parte de la llave, que es como, bueno, la blanca y demás, en comparación a lo que decía del personaje de Agatha en Minority, que es como la que carga esa parte. Es muy interesante que, bueno, es una suerte de arquería lo que hace ella, pero moderno, que es Sí. el francotirador. Y bueno, la arquería es como una práctica muy, como hablamos del desierto, es muy tradicional y muy antigua, estaban las guerras de arqueros y demás, y bueno, todo es absolutamente simbólico en la arquería, obviamente el arco, que es este simbolismo de que hablábamos del puente y demás, y los arqueros, viste que cuando tiran, como los francotiradores, tiran la flecha, que también es súper simbólica, cierran un ojo, y Sí. miran como la flecha que tiran. Bueno, ese cerrar un ojo es como un símbolo de ver la unidad, ¿no? Como de ver, puede sonar un poco grandilocuente, pero como de ver el todo, ¿no? Como que ver desde la unidad y no desde la dualidad. Y bueno, en el sentido que ella es una de las partes para llegar a la unidad, o sea, es una de las dualidades para llegar a la unidad. Me pareció súper interesante esa presentación de ella. Vos pensando en la unidad como la llave, ¿no? Digamos. Exacto. Y también como Sí. que, bueno, esta llave
de cierta forma es la reconciliación de la unidad como la luz, ¿no? O del triunfo de la luz contra la oscuridad, ¿no? Como hablábamos, Sí, si, sí. si a él lo presentan entre medio de esas dos cosas. Así que y bueno, a Gabriel ahora no me acuerdo, creo que lo ve a través de un espejo justamente en el Sí, o sea, la aeropuerto. primera vez que lo mira con los anteojos, que se borra en tiempo real, y después la única forma en la que él es visto en las cámaras, y ahí es cuando los descubren, es porque el espejo lo está reflejando, digamos. Tremendo, Del sí. aeropuerto. Bueno, todas las presentaciones de como términos cinematográficos, como introduce a los personajes es increíble. Y bueno, no, creo que eso es todo. Con eso podríamos cerrar. Bueno, perfecto. Dijimos que íbamos a grabar 1 hora y grabamos a tiempo. Perfecto. Te agradezco mucho por estar acá. Este episodio espero que no lo haya vencido la inteligencia artificial. Esperemos que salga. Si no, ya Esperemos que no, salga, porque no hay si que grabar. no grabo más en todo el año. No, hay una fuerza mayor que no quiere que hablemos de esto. Así que bueno, Midi, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Si querés repetí tus redes. Bueno, Eh, es @midimsky. Es un poco difícil. Sí, Lo ¿no? tendría que deletrear. Pero bueno, me van a ver etiquetada en el capítulo de Cracosia. Exactamente. Sí, acá no tenemos, como somos un podcast y no tenemos video por ahora, no podemos Claro. poner tipo un graph que aparezca el arroba. Claro. Así que se lo van a tener que imaginar ustedes o relacionarlo con lo que publiquemos en Twitter o en Instagram. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias Mide de nuevo. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Cracosia Podcast y quizás en algunas cositas que vamos a grabar en Patreon sobre algunos estrenos recientes. Y en cuanto al episodio principal de Cracosia, después de este no tenemos ni la más mínima idea. Así que no les voy a dar ningún adelanto. Nos vemos. Nos vemos.